están? Aquí estamos. Churururum. Estamos arreglando aquí el... Ahí sí. El ángulo. Espérenme un segundo. Canela, por favor. No. Canela jugando con el cargador. Muy mal. Hola, hola. ¿Cómo están? Ya, me voy a correr un poquito para acá, chiquillas. Chiquillas. Hola, hola. Bueno, gracias por estar aquí. Como siempre, hoy tenemos un tema un poquito oscuro, pero bueno, hay que hablar de todo, ¿cierto? Para poder entender la realidad. Hola, Connie, ¿cómo estás? Hola, Leslie. Pasando lista. El ahí presente. Hola, Vilma, ¿cómo están? Ya. Ahí está mejor. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Qué es de su vida? ¿Cómo va todo? Vamos a ordenar aquí las cositas que voy a ir diciendo. Ya. De nada, ¿te gusta? Sí, es interesante este tema, pues como que igual hay que... A veces una, claro, pues nos gustaría que la vida, el mundo fuera feliz, armonioso, ¿cierto? Feliz, armonioso, unificado, diverso, compasivo y feliz. Pero no es tan fácil, pues. Ese es el problema. Ahí estamos luchando cada día para que eso suceda. Entonces, yo sé que este tema a varios les llama la atención. De hecho, este tema de hoy sobre el islamismo y el islam más radicalizado fue un tema que me pidieron. Fue un tema que varios me dijeron que si podíamos hablar un poco más extendidamente de esto, porque cuando hablamos de Afganistán, surgieron varias palabras que varios me decían que no entendían mucho el origen o no entendían mucho las diferencias. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es eso, como tratar de ordenar los conceptos. ¿Sí? Hola, querida, ¿cómo estás? Me reta la Fanny. No, lo uso en un ratito más. En un ratito más. Porque tengo que acostumbrarme a mirar aquí primero. Si me pongo lente al tiro y cambio de una, también me duele. ¿Viste? Sí, yo ya me conozco. Menos mal que lo que más desarrollo es la conciencia de mí misma. Entonces me sé todos los trucos para estar bien. Pero gracias por la preocupación. Ya vienen los lentes. Bueno, eso. Como les decía, este tema surgió como duda, como inquietud cuando hicimos el live sobre Afganistán. Entonces yo dije, vamos a hablar del islamismo y vamos a hablar lo que es. Hola Lu, hola a todas las que van llegando. Vamos a hablar del islamismo, vamos a hablar de esa, como, de todos los nombres que aparecen relacionados para tratar de entender solamente. Tengo que decir, para partir, que es muy... A pesar de que yo preparé esto lo más neutralmente posible y que la idea es que hablemos de los conceptos de una manera, como les digo, objetiva, ¿cierto? Que entendamos los nombres, los conceptos y que los vayamos como tratando de decir, esto es esto en este lugar. Inevitablemente, mi propia ideología, mi propia mirada del mundo y de la realidad, a veces va a estar ahí expresada, porque, claro, a mí me caen muy bien los musulmanes, o sea, hemos hablado de eso, de cómo es, por ejemplo, el tema del llamado a la oración, que a mucha gente cuando va al mundo, a países que son musulmanes, como que les estremece, les llega muy profundo. De qué manera, de alguna forma, en algunos momentos del día la vida se paraliza porque la gente se detiene a orar. O sea, si eso es parte de una religión, lo encuentro hermoso. Más encima ligado a la música, a alguien que te avisa cantando y que eso suena en todas las calles. Eso es hermoso. Si la religión te hace tener ese momento de conexión, de introspección, de oración, de agradecimiento, y eso se hace además de manera colectiva, y eso te hace mejor persona,
te hace estar pensando o analizando o ser consciente de ti y de tus actos, me parece hermoso. Entonces, ¿cómo no voy a querer y admirar a la gente que profesa el Islam desde ese lugar, ¿cierto? En ese sentido. Pero a la vez, como en todo en realidad, porque todo tiene luces y sombras, como en todo está este otro lado, que tiene que ver con personas. Yo creo que es importante partir también pensando en eso, que no se trata, o sea, muchas veces se tiene la idea de que el Islam es radicalizado y extremo, de que toda la gente vive así y que por eso las mujeres usan velo, porque en realidad es todo muy extremo. Y no, lo del velo tiene que ver también con algo social, porque eso es lo que pasa mucho con el Islam. Es una religión, pero que influye mucho en la sociedad y en la organización de la vida, del mundo, ¿cierto? Por eso surgen este tipo de grupos también, los de los que vamos a hablar hoy. Entonces, también es asumir que todo tiene dos lados. Y para entender el lado que nos puede llegar más y que nos puede emocionar y que nos puede gustar, hay que entender este otro lado, que son las sombras, ¿cierto? Para poder también separar las cosas o entender qué pasó en cierto lugar y qué grupo fue el que organizó cierto atentado, por ejemplo. Que no son todos los musulmanes, ni todo es así, ni todo el Islam es súper radical. No. No. Ni siquiera el islamismo es igual en todos lados. Ni siquiera. De hecho, todos los nombres que aparecen asociados tienen que ver con eso. Con distintos lugares, o con distintos momentos, o con distintas maneras de enfrentar principios ideológicos comunes. Eso es otra cosa, chiquillas. Que, claro, el islamismo no es lo mismo que el islam. Por favor, lo decimos así, súper concreta, explícitamente, abiertamente. Islamismo no es lo mismo que el islam. El islam es una religión, como tantas otras, con gente común, diversa, que profesa esa religión, que es parte de su vida y que cada persona la vive de acuerdo a su contexto, a su lugar, a cómo quiere enfrentarla y cómo le sirve en su vida. ¿Sí? Y así, el Islam está en muchos países. Islam no es igual a árabes. Ya lo hemos hablado, ¿cierto? Ya, eso es una cosa. Otra cosa es el islamismo. El islamismo es se le llama desde la sociología, por ejemplo, se le llama una neoideología oriental. ¿Por qué? Porque precisamente tiene ciertos preceptos que van más, y preceptos y objetivos y principios que van más allá de la religión, que van más allá de los preceptos de la religión, incluso van más allá del libro de la religión, porque ellos dicen que, con todo el respeto, aquí todo lo que digo con respeto, pero, en fin, con respeto a la gente más moderada, porque a la gente maligna no le tengo ningún respeto. Porque hay islamistas más moderados, fíjense. Por eso les digo que incluso dentro del mismo islamismo hay matices. Algunos. Bueno, entonces, el islamismo precisamente lo que pretende es defender y enaltecer y recuperar el origen de la religión. Pero las formas que tiene para lograr esto, a veces van en contra de la religión. Eso es lo que dicen los moderados, de hecho. Y eso es lo que dice la gente, los musulmanes, que no están de acuerdo con esta línea, con esta ideología, finalmente, ¿cierto? ¿Por qué también hablamos de ideología que va más allá de la religión? Porque el islamismo quiere imponer esta mirada por sobre otras. Eso implica acciones, ¿cierto? Porque si tú tienes una religión, es tuya y de tu comunidad, así como otra gente de tu vecina puede tener otra, ¿cierto? Es una cosa que tú vives, que optas, está fuera de ti, tú vas, la tomas y la vives y la usas, la profesas, la disfrutas, la vives como quieres. En este caso, el islamismo tiene la idea de imponer algo, imponer esa mirada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algunos líderes, sobre todo los más antiguos, que tienen que ver con el islamismo, ya vamos a hablar cómo surgieron, algunos líderes, ahora me voy a poner los lentes para que la Fanny no me rete, y porque tengo que mirar para arriba y para abajo y ahí sí que me mareo.
Algunos líderes, por ejemplo, dicen que el Islam no sería solamente una religión, sino que es un modo de vida. Y que, por lo tanto, si una sociedad eh, tiene Islam y hay mucha gente musulmana, eso tiene que notarse en la sociedad. Y ojalá que todo el mundo en esa sociedad lo viva así. Ahí estamos con problemas. Ahí estamos con problemas, porque claro, como dice la Caro, es demasiado radical, no acepta la diferencia. Exactamente, po. Ahí ya partimos con un problema. O sea, ¿qué te importa? O sea, si a mí me sirve una religión, a otra persona le sirve otra, para lograr llegar a una manera de vivir armónica y feliz, que nos haga mejores personas y que hagamos cosas buenas por el mundo y nuestra sociedad, es súper fantasioso lo que estoy diciendo en estos tiempos, porque está todo muy complejo. Pero bueno, si yo tengo ese propósito y hay otra gente que tiene otro camino, el objetivo es unirnos en el camino, más allá de la forma. Entonces, el islamismo es ideológico porque quiere imponer una forma. Y es además una forma interpretada. O sea, muchas estudiosas del Corán, mucha gente que es musulmana de corazón, muchos sheikhs en muchos lugares hablan en contra del islamismo y por supuesto que los matan, son los primeros que matan porque son moderados, tibios y están en contra de lo que los yihadistas creen que es la verdad. Entonces, ojo, porque también, no porque es sheikh, no porque es una autoridad del Islam va a ser así, radical, no. No, hay muchos sheikhs, hay muchas autoridades musulmanas que tienen una mirada súper amplia, súper abierta. Y la otra vez leía una entrevista a un sheikh en Egypt Today, que es un medio, un diario en Egipto, pero en inglés. Que salen cosas muy interesantes, a veces salen cosas de la época de oro, de la danza oriental, y un montón de cosas, del cine, de la música, un montón de cosas. Y era la entrevista a un sheikh actual, que no tiene 40 años, jovencísimo, y él decía que lamentaba y le dolía tanto que hubiera tantas confusiones, que la música no tenía nada que ver con ser buen musulmán o no, que a él le gustaba un Kulsum, que le gustaban las bailarinas de la época de oro, que le gustaba, él era de una ciudad del Delta, que le gustaba la música folclórica y popular de su ciudad y que cuando iba a fiestas bailaba, que Alá no dijo nada, o sea, Mahoma no dijo nada sobre eso, al revés, que hay muchas sunas y muchas partes del Corán que hablan de fiestas, de danza, de música, de compartir entre la gente, entonces que no tiene nada que ver. Entonces, ojo, porque dentro del Islam hay muchos matices y dentro del mismo islamismo hay matices también. ¿Sí? Ya. ¿Con qué vamos a partir? Vamos a partir con un grupo que yo creo que les suena. Yo creo que les suena, lo han escuchado, fíjense que ligado a Egipto además, que es la Hermandad Musulmana o los Hermanos Musulmanes. Fíjense que este grupo, dentro del islamismo, es el más antiguo. Sí, pero este grupo no partió con esta tendencia paramilitar, ¿cierto? Que implica atentado y otras cosas, que es calificada como terrorismo por muchas organizaciones, ¿cierto? Y que en realidad cometen crímenes, ¿cierto? No partió así. Esas acciones se empezaron a desarrollar después, décadas después del origen de este grupo. Incluso les puedo contar, ya les voy a hablar quién es. Me pica la nariz, perdón, tengo como alergia. Incluso el líder de este grupo, que ya vamos a hablar quién es y todo, practicaba el sufismo. Cosa que hoy el islamismo persigue, absolutamente. Pues imagínense, los sufis, hipismo máximo, no. El islamismo persigue a los sufis, ¿por qué? Porque no entienden y practican los preceptos del Islam y la sharia, que es la ley islámica, como ellos creen que tiene que ser, que es una manera muy radical de entenderla. Entonces, obviamente hoy de hecho, esto no se dice, porque claro, en Occidente, en las noticias de Occidente, en la CNN, en BBC, lo que sale cubierto ahí en las noticias son los atentados contra ciudades, países, organizaciones y lugares en Occidente. Esa es la noticia aquí. Pero el islamismo comete muchos atentados contra los sufis.
en templos sufis contra porque de hecho la primera campaña, las primeras acciones, que eso es lo diferente, ¿cierto? Hola, Caro. Estaba saludando a la Leslie, pero perdón. Hola igual. Las primeras acciones que el islamismo empezó a cometer, a hacer para establecer esta idea que tiene, fue contra los mismos musulmanes. ¿Contra quiénes? Contra los moderados, contra los gobiernos moderados, contra los grupos sheikh, autoridades moderadas. ¿Qué quiere decir moderadas? Que no tenían la mirada respecto al Islam, al entendimiento del Corán y a la vida y al seguimiento de los preceptos del Islam como lo entienden ellos. ¿Sí? Claro, pues los sufis los consideran hereje completamente, o sea, primero los sufis dicen que pueden tener una conexión directa con Alá. Imagínense. Y eso en el Islam no, incluso el Islam antiguo, no. Entonces imagínense, claro. Pero esto es para que vean que el inicio... Me retiraron del castigo de Face, dice la Sephora. Oye, yo no sé, como a mí nunca me... Bueno, es que yo soy muy... Como que uso palabras, como que no sé. Parece que Facebook encuentra que yo soy naif. Bueno, aparte hablo, no escribo. Como que te censuran o te bloquean cuando escribes. Mira que son tontos porque yo he dicho una cosa, Face. No, pero con respeto, siempre con respeto. Ya. Entonces, vamos a partir con este primer grupo que les decía, la Hermandad Musulmana, es uno de los más antiguos. Ya se puede considerar que es el origen del islamismo, es decir, esta ideología que quiere imponer una forma, como lo dijimos así muy en general. Fíjense que surgió en 1928, casi 100 años, un montón de tiempo. Y en Egipto, en un lugar donde uno nunca se imaginaría, porque Egipto generalmente, y durante el desarrollo histórico del Islam también, y dentro del mismo país, y dentro del contexto del Medio Oriente, Egipto ha sido un lugar muy abierto, muchas veces. Por algo ahí es la cuna de la danza oriental. O sea, Egipto en los años 50, 60, 70 era como París. Se lo decían el París del Medio Oriente. Entonces como, wow, ¿qué onda? ¿Cómo surge esto ahí? Igual tiene un contexto, obviamente. El contexto para el surgimiento de esta mirada que termina siendo una organización como la Hermandad Musulmana, tiene que ver con la caída del Imperio Turco Otomano. Con la caída del Imperio Turco Otomano hay como una esperanza, una mirada por recuperar cierta identidad y ciertas maneras de vivir y de entender la fe y otras cosas en el mundo árabe que habían sido opacadas por la invasión y por el protectorado del Imperio Turco Otomano. Porque ese lado, los turcos hoy también, o sea, de hecho conocemos siempre la lucha permanente de Turquía por entrar a la Unión Europea, por ejemplo. Turquía tiene como este pie como medio que quiere occidentalizarse, pero tiene cosas muy antiguas y muy parecidas al mundo árabe. Entonces, Turquía, el Imperio Turco Otomano era muy europeizado de alguna manera. Entonces, bajo el dominio del Imperio Turco Otomano, el pueblo árabe se sintió muy minimizado en sus maneras de pensar, de creer, de actuar, en su identidad, etc. Eso incluye el Islam, incluye la manera de vivir el Islam. Entonces, desde ese momento se empieza a tener una idea como de que Occidente y la modernización va en contra de los principios de la fe, del Islam, y en contra de sus principios de identidad. Por esa razón, el islamismo está unido al nacionalismo desde el inicio, considerando en esta sociedad que la religión marca mucho quiénes son como personas, y es muy importante ese ámbito en esa sociedad. Entonces, ¿ven cómo religión y sociedad y por lo tanto política están unidos en este caso? No es algo que está afuera, no es como... Claro, porque es como uno se lo imagina, claro, en el cristianismo hubo cruzadas, lo sabemos, ¿cierto? Que fue como el inicio. En el Islam pasó lo mismo, que fue la proliferación del Islam a través de conquistas después de la muerte de Mahoma, ¿cierto?
Es como, pero después de eso, después de las cruzadas, claro, hay ciertas cosas que hace el cristianismo, la iglesia católica y eso, que tienen que ver con el poder, pero son más solapadas, no tienen que ver con algo paramilitar, ¿cierto? Entonces es como que si uno se imaginara al Papa ahí como con la metralleta. Eso no pasa en ese ámbito. Pasan otras cosas. ¿Ah? Eso no quiere decir que no haya manipulaciones y atentados de otros tipos. Hasta ahí lo voy a dejar. Pero en este caso es más evidente. ¿Por qué? Porque claramente desde el inicio este cuestionamiento y este intento de recuperación de algo original y que tiene que ver incluso con la identidad, viene desde el principio de la reflexión, en el surgimiento de estos grupos, que al principio eran, sobre todo, era moderado, ojo, ¿sí? La Fanny dice, no hay separación entre iglesia, claro, no hay separación entre religión y gobiernos, Estado o lo que sea, porque a veces puede haber monarquía, pero, ¿sí? Claro, sí, por eso digo que pasan muchas cosas en el Vaticano y eso, pero pasan por otros lados, ¿cierto? No es la misma forma. Entonces, un niño, no, señor, no, un lolo, tenía 22 años, Hassan Albana, en 1928, él era profesor de una escuela, él era un profundo amante de su país y de la religión, practicante del sufismo egipcio, de Ismailia, y él estaba habla, en algunos textos que escribió, habla de que había un resentimiento ante el desarrollo de la moral, la ética y las costumbres occidentales que habían sido impuestas en los países árabes a raíz de el dominio del Imperio Turco Otomano. Eso hizo que se generara una nostalgia profunda por, podríamos llamarle la época de oro del Islam y los califatos. Entonces, todo este cuestionamiento y esta reflexión y este intento por recuperar esa tradición, eso del pasado que para ellos era como la verdad, lo original, se transforma en esta organización de la Hermandad Musulmana que precisamente tiene como precepto eso, recuperar este origen del Islam que para ellos estaba ahí más presente en la época de oro del Islam con los califatos. Por lo tanto, este islamismo que surge tiene un carácter religioso, pero también social, y después empieza a tener un carácter un carácter militar. Pero eso es después, ¿sí? Es una reflexión frente a la identidad, que incluye la religión, que influye en lo social, y que después, como método y camino, se usa lo militar. Esa es más o menos la idea en general, ¿sí? Este grupo de la Hermandad Musulmana, chiquillas, que surge en 1900, chiquillas y chiquillos. ¡Ay! El Elia. Hola, Elia. No se mete mucho en la ley porque está ocupado, pero... esta como ideología que surge, que es el islamismo, insisto, ya va más allá de la religión. Esta ideología que se organiza concretamente en esta hermandad musulmana, podríamos decir que para mucha gente que analiza el fenómeno y todo lo que pasó después hasta Al-Qaeda, porque ahí vamos, ¿sí? Es la piedra angular de los preceptos ideológicos que unen a todos los grupos islámicos terroristas incluso. O sea, los principios y las ideas son las mismas, las de base. Pero las formas de llevar eso a cabo, las acciones, porque como es una ideología hay acciones, ¿cierto? Las acciones para eso son variadas, dependiendo del lugar, de la historia del país y de ese lugar, de las maneras, de la organización política, social y religiosa, etc. ¿Sí? Pero los preceptos son los mismos. Por eso todos estos grupos tienen ideas similares. Lo que cambia es la forma. ¿Sí? Como les decía entonces, este líder de este grupo, Albana, este niño, que tiene esta idea muy nostálgica de recuperar estos preceptos del Islam originales que vienen de los califatos, él dice que es un modo de vivir y que hay que recuperarlo, y que ese es el modo de vivir que hace próspera y armónica una sociedad. Y eso es lo que quiere recuperar para Egipto.
El problema. Bueno, aquí viene otra cosa. Este grupo, la Hermandad Musulmana como organización ya más moderna y oficial, se inspira en un pensamiento también ideológico, islamista también, que es más antiguo todavía, pero que no estuvo tan organizado valga la redundancia, en organizaciones concretas. Eso también pasó en el siglo XIX-XX, que es el wahabismo saudita. Eso parte en el siglo XVIII, es más antiguo, ¿sí? Pero la Hermandad Musulmana podríamos decir que la organización más visible, que es ya islamista. O sea, el wahabismo tiene estas mismas ideas, pero no podemos decir que es una ideología, sino que era una rama de entender el Corán y vivir el Islam en ese momento. Después se transforman ya en ideología y en islam, porque empieza a influir en estos grupos, concretamente. Ya vamos a hablar del wahabismo también, ¿sí? Les quiero hablar un poquito más de los hermanos musulmanes. Bueno, lo que empieza a pasar con los hermanos musulmanes es que empiezan a organizarse cada vez más y a ser cada vez más visibles y a tratar de meterse en política. Claro, porque si tú quieres, que es una cosa importante de todos estos grupos, y del yihadismo también, que ya vamos a hablar de lo que es eso, vamos a hablar de todas esas palabras. Porque si tú quieres, yo quiero recuperar este origen y tradición del Islam, ya, y quiero expandirlo a la vez, hacerlo firme y expandirlo, y sostenerlo, por lo tanto. ¿Qué necesito? Necesito instituciones, necesito una manera de manejar eso. Y la mejor manera de manejar eso tiene que ver con los gobiernos. Entonces los hermanos musulmanes se meten en política por eso, porque creen que la única manera de establecer esto y de propagarlo y de sostenerlo es a través de los gobiernos. Entonces empiezan a meterse en política y empiezan a tener como reacciones de parte de la política en contra. ¿Por qué? Porque Egipto además específicamente sí tuvo muchos intentos de separar, que cada vez les cuesta más, pero hay que decirlo, pero separar la religión de la organización política, ¿cierto? Y del Estado. Hola Rosita, ¿cómo estás? Entonces, los hermanos musulmanes se empiezan a sentir como con como este enfrentamiento con la clase política, que la clase política lo que quiere es mantener a la hermandad musulmana como una entidad religiosa solamente, que no pueda transformarse en un partido político, porque saben que eso implicaría que si ellos llegan al poder, todo se radicalice porque tienen esta idea ideológica de la religión, que es lo que pasa después de manera extrema con los talibanes, lo mismo. Siempre, es lo mismo, pero con distintas formas. Estos usarán corbata y escucharán música, pero es la misma idea. Entonces, obviamente desde ahí empieza a haber enfrentamiento entre la política y los hermanos musulmanes graves. Voy a decirles algunas cosas que pasan. Algunas cosas. Por ejemplo, en el 48, cuando se instala la invasión de Israel y se establece el Estado de Israel en Palestina, los hermanos musulmanes se unen con Palestina y acusan al gobierno egipcio de tibios y moderados. Obviamente, lo critican por eso. Y empiezan aquí parte todo, más o menos el 48. Cometen atentados en Egipto mismo, cosa que a Egipto le dolió mucho. De ahí hay una resistencia contra los hermanos musulmanes porque no entienden. Claro, el islamismo funciona así, ahora ya sabemos. Porque a los primeros que combaten dentro de los grupos islamistas son a los musulmanes mismos moderados. Entonces Egipto reaccionó muy mal frente a estos primeros atentados. De hecho, asesinan al primer ministro en 1949. Esta onda. Heavy. Ya, ahí ya palabras mayores. Ya cambió. Ya no es moderado. Ya no estamos hablando de una mirada, de una ideología pero que pretende negociar. No. Aquí ya se puede hablar de radicalización y violencia, ¿cierto? Y el gobierno de Egipto reacciona frente a este atentado y al asesinato del primer ministro y asesina también al líder de este grupo, a Hassan el-Banna, al líder del grupo de
la hermandad musulmana. Se podría decir, o se establece que de esta manera ya se empieza a hablar de terrorismo. Porque claro, el wahabismo que venía del siglo XVIII tenía algunas acciones, pero sus acciones ideológicas eran a través como de las madrazas, que eso lo hacen mucho hoy el islamismo, ¿eh? Como que lavan el cerebro y hacen proselitismo y dan plata a las madrazas y son como los narcos, un poco. Perdóname, pero sí. Sí, como que sostienen a ciertos grupos y a ciertos, en ciertos territorios, mantienen la sociedad, dan mucha plata para eso y los terminan apoyando, hacen mucho eso. Y también hace un trabajo como de apoyar a las mezquitas, a las madrazas, que es donde forman a las niñas y a los niños. Entonces, mira, ahí de chiquitito, este pensamiento empieza a entrar. Y eso es su principal campaña. Hacen mucha campaña. Por eso tienen tantos adeptos, aunque uno no lo crea. Entonces aquí ya que a la escoba, ya se empieza a hablar de terrorismo, ya hay cosas muy heavy que pasaron. Y de aquí no para. Desde este momento no para. Porque obviamente con estas acciones ya los hermanos musulmanes quedan en la mira, por supuesto. Se les quita, porque en un momento habían conseguido la posibilidad de ser partido político, se les quita de nuevo. En 1954 se les quita definitivamente. Hay como uno de los decretos que así como que casi que evitan que esto cambie. Pero llegan otros al poder que lo apoyan. Bueno, intentaron asesinar a Nasser, al presidente Nasser, en Egipto, la hermandad musulmana, pero no les resulta. Ahí de nuevo hay un enfrentamiento y en ese momento toman preso a los 50. Toman preso a 4.000 miembros del grupo y ahí ellos escapan. Los hermanos musulmanes en ese momento se van, porque obviamente Nasser era muy querido. Entonces no, que ahí sí quedaron marcados por siempre y se exilian, se autoexilian, se arrancan los hermanos musulmanes. Pero además que 4.000 los llevaron, los mandaron, imagínense todos los que eran. El grupo avanzó muy rápido. Y se van a Siria, a Arabia Saudita, a Jordania y al Líbano. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Este pensamiento, esta ideología islamista derivada de la religión, pero que no es solo religión, empieza a expandirse. Y se internacionaliza y se empieza a hacer vínculos entre todos estos grupos que existían en muchos lugares. Esta mirada islamista ideológica de imponer una forma dentro del Islam existía en muchos lados, pero aquí se empieza como a unificar. Y ahí se pone más peligroso, porque si estamos todos unidos y luchamos juntos, obviamente van a pasar más cosas, que es todo lo que ha pasado, ¿cierto? Igual les tengo que contar que igual entre todas estas como dimes y diretes y toda esta confrontación entre la hermandad musulmana y el gobierno egipcio, igual lograron ser partido político, igual están en el parlamento. Hay parlamentarios de la hermandad musulmana. Ojo ahí. Y esas son todas las presiones que hay con la danza, por ejemplo. ¿Ven? ¿Qué tiene que ver con lo que hacemos? ¿Sí? No canela. No me bote de trípode, gracias. Bueno, en esta hermandad musulmana entonces como eslabón principal ideológico, porque eso era, porque eran intelectuales muchos de este grupo, no todos lo son. No todos lo son. De hecho, hablamos de los talibanes, que no saben leer ni escribir, que se rigen por el Pashtunwali, que es un código de honor propio de la etnia, ni siquiera de un país, ni siquiera del Islam, ¿cierto? Bueno, no, en la hermandad musulmana hay muchos intelectuales, entonces es como el eslabón ahí pensante. Y eso hace que se propague hacia otros lados, que empiezan a hacer las acciones. Los hermanos musulmanes se transforman un poco en el cerebro de esto y hay otros grupos que empiezan a actuar, ¿cierto? ¿Cuál es el primer hito del islamismo derivado de la hermandad musulmana? Que podríamos decir el primer hito que dice, como que la gente que dijo no, que a lo mejor pensó, no, esto no va a... No, esto no prendió, no, esto no va a avanzar, no sé qué. Y ahí tuvieron que decir, en realidad parece que sí. Lo primero hito fue en 1979, el Estado Islámico de Irán, con el Ayatollah Khomeini, que vamos a hablar de eso en el live del último miércoles de octubre, porque vamos a hablar de Irán. ¿Vieron Persepolis? Ya, eso. Véanla si no la vieron, por favor. Entonces, de verdad, 1979 fue como un impulso.
Estos grupos estaban ahí organizados, unificándose, creciendo, buscando como maneras de funcionar, de crecer, más financiamiento, se entrenaban en lo paramilitar, por ejemplo, etcétera. La hermandad musulmana funcionaba como este cerebro que les digo. Y en 1979 ya tienen un hito y un logro, entre comillas, bien concreto, que es el establecimiento del Estado Islámico en Irán. Y eso fue un impulso para todo Oriente, como que estos grupos dijeron, esto funciona, podemos hacerlo también. Y eso como que le dio bríos a muchos otros grupos, como Al-Qaeda, y a Bin Laden, que Bin Laden armó ese grupo, Al-Qaeda, ¿cierto? Bueno, precisamente se necesitaba como un grupo aglutinante que unificara, porque claro, la hermandad musulmana era como el cerebro, ¿cierto? Los que establecían los preceptos, debatían, hablaban, hacían las reflexiones, escribían documentos. Se necesitaba un grupo de la acción que aglutinara, uniera, dirigiera, entrenara, formara e impulsara a otros grupos que también iban a actuar en otros lugares. ¿Cuál fue ese grupo? ¿Cuál es ese grupo? Al-Qaeda. Al-Qaeda es el grupo que aglutina a todas las organizaciones ya terroristas, propiamente tal. Terroristas en el sentido de que cometen atentados y de que actúan en base a la violencia. Los hermanos musulmanes no tanto. Los hermanos musulmanes se lavan las manos y lo hacen a través de estos otros grupos. Al-Qaeda es el grupo que dirige todos esos otros grupos. Es como una especie como de centro de operaciones o como de los que dirigen a todos los otros eslabones más pequeñitos, los otros grupos más pequeñitos. ¿Sí? Ya, ahí vamos, po. Así empieza a armarse todo. Preguntas, comentarios, díganme lo que quieran, ¿ah? Yo estoy hablando así como de corrido porque para que no se me vayan las ideas, porque esto es algo que yo no hablo tanto y no quiero ser imprecisa tampoco, porque me parece que es importante aplicar los conceptos correctamente, porque para eso estamos aquí, pues, para entenderlo, ¿cierto? Ya, entonces, ahora vamos a hablar de algunos conceptos, nombres que a lo mejor les generan, aparecen por ahí en todo este tema del islamismo y que a lo mejor no saben a qué apelan, cuáles son las diferencias, entonces vamos a hablar de eso ahora. Primero, yihadismo o yihad, lo han escuchado, ¿cierto? Con Y, con una H aspirada, yihad o yihadismo. Yihadismo, hola Pao, yihadismo es una escuchando atentamente, hola Banchi. Yihadismo es una palabra que empezó a usarse más desde los atentados de las Torres Gemelas, obvio, porque como que ahí ya no había duda, ¿me entiendes? ¿Qué fuente bibliográfica recomienda? ¡Oh, qué buena pregunta! Mira, Pau, en realidad te cuento que yo la manera de entender estas cosas, la manera que tengo de hacerlo más bien son entrevistas en diario, porque yo soy periodista, entonces conozco muchos medios, me gusta buscar medios, sobre todo medios de los países árabes, pero en inglés, como el Egypt Today, por ejemplo, y otros. Entonces, en esos diarios siempre hay entrevistas a gente diversa, porque tampoco nos vamos a quedar con una opinión, ¿sí? Porque hay grupos que dicen, hay que matar a todos los yihadistas. Ya, eso es ponerse igual que ellos, no. Y si uno quiere entender, necesitáis como gente que lo analice un poco más. Entonces, entrevistan a gente de distintos ámbitos, a sheikh, como les decía, autoridades musulmanas, digamos, a sociólogos, sociólogas, a historiadoras, historiadores, etc. Entonces a mí me gustan mucho las entrevistas porque creo que contextualizan rápido, ¿sí? Eso por una parte. Y por otra parte me encantan los libros que se los mostré la otra vez cuando hablamos de los talibanes. Les mostré un libro, por ejemplo, de una niña, los puedo buscar ahí, los tengo cerquita. Al final los puedo tomar para darles las referencias concretas. Son libros testimoniales de mujeres que han luchado contra estos protoestados islámicos y han luchado contra el islamismo porque han sido abusadas por ellos. Y ellas son libros testimoniales que hacen mucha historia también, explican mucho el fenómeno. ¿Sí? Escuchando porque es complicado el tema, sí, ¿verdad? Como para opinar al lote. Sí. Entonces, esos libros testimoniales a mí me aclaran mucho también.
Esa es otra fuente. Otra fuente que me gusta. Por ejemplo, hoy estoy mirando uno de Nadia Murad, que se llama Yo seré la última, por ejemplo. ¿Sí? Eso. Eso. Y también en YouTube hay gente como que, de manera muy generosa, porque me parece muy interesante también, hay varios como videitos bien lúdicos, por ejemplo, hay muchos precisamente de países árabes que están traducidos en inglés, tienen subtítulos en inglés, pero igual se entiende. Entonces son videos como explicativos que le hacen como a los colegios, pero a niños como ya adolescentes. Y son también bien buenos, como ¿qué es la yihad? ¿Cómo entenderla? ¿Qué es el islamismo? No sé qué, como bien, y objetivamente, como lo que estamos tratando de hacer aquí, porque si no nos ponemos a llorar y los odiamos a todos y nos queremos matar, obvio, porque es muy violento esto, terrible. A nadie le gustaría que esto pase en ninguna parte, de ninguna forma. Es como lo que pasa con el narcotráfico, es lo que pasa con las guerrillas, como todo lo que propicia, todo lo que genera en una sociedad es muy terrible. Esto es lo mismo. Entonces me parece muy interesante poder entenderlo así. Eso les recomiendo. ¿Ya? Ya, yihadismo entonces significa podríamos decir que habla de esfuerzo. Yihad es como esfuerzo. Y yihad es un concepto que está en el Islam, que es importante, que habla de en el fondo, así como desde el ámbito más espiritual y profundo, la yihad habla de cualquier acción realizada, pero en que la humanidad pueda ser mejorada. ¿Sí? Como yihad habla entonces como de un esfuerzo por ser mejor, desde lo más espiritual. Está bonito eso. Así lo dice el Islam. Pero eso se entendió como una lucha contra el enemigo del Islam. Y una lucha militar, además. Por eso, yihad es una palabra que está en el Islam y que no habla de violencia, ni de militares, ni de atentados, ni de bombas, no. No. Habla de el esfuerzo, la lucha, pero la lucha interna incluso, por ser un buen musulmán. Eso. Pero se ha sido interpretado y estos grupos islamistas que cometen atentados como que se cobijan en esto, pero en realidad nunca dice que es violento y que es a través de la lucha armada y que tienes que imponerlo, no. Al revés, se entiende que es de cada persona. Bueno, pero se entendió como una lucha militar en que tú tienes que destruir al enemigo de estos preceptos. Por eso se le interpreta a veces, se tergiversa la traducción, exactamente. Se tergiversa el concepto en general, sí. Por eso se entiende como, por ejemplo, los medios internacionales, CNN, no sé qué, le dice Guerra Santa. No es tan así, no es Guerra Santa, no. Porque ya, vamos a decirlo también, antes los grupos islamistas como que querían expandir el Islam. Entonces querían que todo el mundo fuera, como que Estados Unidos se convirtiera en el Islam y todo fuera. Ya no. Ya no, porque odia a Occidente. Ahora hay una mirada respecto a Occidente que son los enemigos y creen que no van a cambiar nunca, no vamos a cambiar nunca y que la única manera de luchar contra esto es eliminarnos y solo ocupar el territorio. Entonces ya ni siquiera está esta idea de expansión. Antes sí, ha ido cambiando el islamismo. Por eso es más radical hoy, ¿sí? ¡Hola, Tonka! ¿Me entendieron de dónde viene yihad? Entonces, a eso se le llama yihadismo. Yihadismo entonces se le llama hoy a todos estos grupos radicales, violentos, que hacen atentados basados en la Guerra Santa, en esta idea de la Guerra Santa de combatir al enemigo. Y a su vez, estos grupos islamistas dicen que ese concepto está en el Islam, que es esta lucha por los preceptos y por ser un buen musulmán, pero en realidad nunca se dijo que esta lucha era violenta. Sí, es una tergiversación, como ustedes dijeron. Por lo tanto, Guerra Santa es muy confuso al escucharlo. Pareciera que fuera como la cruzada. Sí, en realidad. Por eso. No es tan bueno. Los gringos dicen eso. No es tan bueno. Bueno, entonces, obviamente, es un grupo ideológico. Es un grupo ideológico, por eso va más allá de la religión, por eso es islamismo, ¿cierto? Y que quiere organizar esto, establecer esto a través del poder político.
porque creen que es la manera de mantenerlo y sostenerlo. Por lo tanto, es antidemocrático y totalitario. Las tiene todas. Ya, les decía que la palabra, o sea, el yihadismo como concepto se usó más desde el 11 de septiembre, porque ya ahí como que se entendió más también, porque todo esto tampoco era muy hermético, como de las policías secretas de Estados Unidos y de otros grupos que sabían que esto existía, pero todo muy sola, como para callado. Pero en el 2000, 2001, para el atentado ya se entendió todo, se supo lo que era Al Qaeda, Bin Laden, no sé qué, el entrenamiento, que había otro grupo en otros lados, se confirmó que estaban todos vinculados, entonces ya había que hablar de esto. Y por eso se empezó a hablar de yihadismo. ¿Sí? Y en realidad el yihadismo, así como colgándose de este concepto, partió en los 70, 80, más o menos, precisamente cuando se logró lo de Irán, lo que lograron en Irán con el Ayatollah Khomeini, que hablábamos antes. Y el yihadismo en realidad tiene los mismos preceptos que la hermandad musulmana, porque de ahí viene. No es que los hermanos musulmanes armaron Al Qaeda, no, puede que sí, no sabemos. Pero es lo mismo, viene de ahí, que es volver a los orígenes del Islam. Lo mismo, lo mismo. Restaurar, de hecho los propósitos se los puedo decir. Restaurar la grandeza del Islam. Reislamizar a las sociedades musulmanas desde la más estricta ortodoxia a las sociedades musulmanas, la otra ya no, porque ya no están ahí. Y crear estructuras políticas que velen y promuevan la realización de dichos principios. Eso es siempre lo mismo, para todos estos grupos, todos. Ahora, insisto, los métodos son diferentes, dependiendo del lugar, de la historia, de qué grupo está presente ahí, como cuáles grupos, ¿sabes? ISIS, Hezbollah, Hamas, es lo mismo, pero en distintos lugares. Y todos se vinculan, y todos son apadrinados por Al Qaeda. No es tan complicado, ¿ven? Ya, después, precisamente, ya que lo nombré, Al Qaeda. Al Qaeda, fíjense que es bien nuevo. Es bien nuevo. Pero, hay que decirlo, Bin Laden era un super líder, con mucha convicción, con mucho liderazgo y con muchos recursos. Y con muchas redes. Entonces Bin Laden la hizo. Rápidamente logró que este grupo fuera muy poderoso, muy importante para el islamismo y que consiguiera cosas concretas. ¿Sí? La Nati dice que hace años vio un documental francés, desde la mirada occidental, claro. Era un joven que había renunciado a la yihad porque había descubierto que cuando era niño ellos mismos habían matado a su familia y se lo raptaron para hacerlo soldado. ¡Oh! Bueno, esas cosas, hay un montón de testimonios de eso también. Gracias, Nati, por tu comentario, porque me acordé a propósito de la pregunta de la Pau, de las fuentes. También hay muchos testimonios de eso. Bueno, hay muchos testimonios de mujeres que fueron aún, porque hay una cosa que se llama, la hablamos también hace días en el live de Afganistán, una cosa que se llama yihad sexual, que es esta guerra santa, atentado, violencia a través de las violaciones contra mujeres, que no profesan esta línea del Islam, o también a veces lo hacen como limpieza étnica, porque también tienen una bola con eso. Entonces hay muchas historias de mujeres sobre eso. Pero de los niños, de los adolescentes, de jóvenes, hombres, hay muchas historias como las que cuenta la Nati. También hay muchos testimonios. Que eso mismo. Que los secuestraron cuando niños, se los llevaron toda la vida lavado el cerebro, soldados, no sé qué, que iban a terminar inmolándose y de repente descubren que en realidad su familia había sido como invadida por esta gente, y etcétera. También las ratas como esclavas, sí, también. A las cristianas, también. A todas las que no, a las musulmanas tibias, que le dicen o moderadas, y a todos, obviamente, a los otros grupos con mayor razón, y a otros grupos étnicos también. Tanta idea de base me acuerda a los patriotas de aquí. Claro, es que yo creo que esto es fascismo igual, con todo el respeto, ¿viste? No sabía que si me iba a salir lo que pienso, pero es que es lo mismo. Estas ideas radicales respecto a la sociedad, a estas imposiciones, a la limpieza ética, es como muy parecido en todos los lugares. Ahí lo voy a dejar. Ya, Al Qaeda entonces, como les decía, surgió a mediados de los 90. Bin Laden es el rockstar del asunto. Él era de Arabia Saudita.
se fue a Afganistán a luchar y a armar toda esta cosa porque vio que ahí había opciones de lograr algo. Y tenía razón. Tenía razón. Vio que ahí estaba ya estableciéndose como toda esta cosa que esta lucha que había contra los rusos, ¿cierto? Ahí otra vez. Generalmente los grupos islamistas aprovechan las crisis nacionalistas contra protectorados o contra algún otro grupo, principalmente de Europa o otro lado, como que se meten por ahí. Aprovechan esa instancia y ahí a raíz de eso establecen el Estado Islámico. La historia se repite, con distintos discursos y creencias. El trasfondo es el mismo, dice la Caro. Totalmente. Sí. Por eso hablar de estas cosas y entenderlas nos hace pensar, como ustedes están haciendo, en asociarlo con cosas de nuestra realidad. ¿Sí? Se nos puso colorada. Sí, no, pero me calmo, me calmo. ¿Soy qué? ¿Unicornio? ¿Cómo unicornio? Qué raro. Bueno. Qué loca, Nati. Ya, entonces, Al-Qaeda ya lo conocen, saben lo que hicieron. Al-Qaeda organizó los principales atentados, el de España también, ¿cierto? El de Atocha. Y otros, más que son como muy... a Bin Laden le gustaba eso, por eso dicen que Bin Laden era un psicópata, además, de todos los colores. Los terminó usando, claro. Bin Laden dice que era un psicópata porque le gustaba mucho la notoriedad. Entonces había vanidad ahí. En los líderes siempre hay vanidad. Yo también asumo que soy líder y obviamente hay ego y vanidad, siempre. Lo que pasa es que hay que controlarla. Obvio. Que sirva para algo bueno, digamos. Entonces Bin Laden hizo cosas como bien mediáticas. Y se encargaba de que fueran mediáticas. Él fue el primero que empezó a hacer videos. Que empezó a publicar los videos de ejecuciones y otras cosas. A propósito. Tenía un diario, no sé si eso todavía existe, pero los islamistas de varios lugares tienen canales de televisión, revistas, como donde van hablando, radios también, el programa de la radio. Bueno. Entonces, Al-Qaeda ya sabemos, ¿cierto? Y ya dijimos que es como esta célula, o sea, como que, no es porque la célula es todo, pero Al-Qaeda es como el núcleo, podríamos decir, de la célula, de esta célula más grande. Y todos los de Al-Qaeda en realidad y todos los islamistas que tienen esta mirada súper asumidamente violenta y radical y paramilitar. No, porque hay controversia porque hay gente que dice, la gente como de mismos musulmanes pero que no creen en esto, moderados, dicen que son unos inconsecuentes, porque obviamente va en contra del Islam, o sea, inmolarse y matar gente y violar mujeres, como que de qué me estáis hablando, obviamente va en contra. Y ellos dicen que no, que es martirio, y que además dice que hay en las sunas, que son como los versículos, las sunas del Corán, dice que hay que hacerlo. Yo les voy a leer una. El poder corrompe. Oh, sí. Es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Ante esos egos de los delincuentes, sí, pobre chico, no sabe si. Sí, qué difícil. Bueno, una suna dice: combatid contra quienes, habiendo recibido la escritura, se refiere a otras religiones de libros, como la Torá, la Biblia, ¿sí? A los otros que no tienen, las religiones que no tienen libros ni las... No, o sea, eso no. No se consideran, no. El budismo, por ejemplo, no. Igual ahí hay escrito un montón, pero bueno, no hay un libro. Ya, combatid contra quienes, habiendo recibido la escritura, no creen en Alá ni en el último día, ni prohíben lo que Alá y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera. Luchad hasta que, humillados, paguen el tributo. Eso se entendió como ya, hay que matarlo a todos. Y hay que luchar aquí como... Eso se entendió. Esa es una de las sunas sobre las cuales se basa el yihadismo. Ya, otras palabras. Vamos a hablar de otros conceptos que a lo mejor también les generan confusión. Como salafismo. ¿Lo han escuchado? ¿El salafismo? ¿Sí? Sí, para ellos somos infieles. Todos somos infieles. Incluso los musulmanes moderados. Sí. Pero como que para ellos, para el islamismo, los musulmanes moderados tienen esperanza, porque son musulmanes. Los otros de afuera ya no. Hay que morir, todos tienen que morir.
El salafismo es un movimiento islamista también, como todo lo que estamos hablando, radical, totalitario, ultraconservador, y surge en la península arábiga. El salafismo surge en la península arábiga, se cree como pensamiento primero, no como organización, eso podemos decir que tiene 100 años, como desde lo menos, porque desde como los atentados primero en Egipto. Pero como pensamiento, como rama, como línea dentro del Islam existe desde el siglo XIX, en la península arábiga principalmente. Hay muchos de estos grupos y estos como movimientos dentro del Islam, movimientos ideológicos dentro del Islam que surgen en la península arábiga. Y lo mismo, defiende, como tiene la intención de recuperar el origen del Islam, pero en base a una cosa específica que se llama Salaf, por eso se llama salafismo, Salaf Salih, Salih con S y con H final, Salaf Salih, que serían los antepasados piadosos. Entonces, en el fondo, el salafismo cree que hay que recuperar las primeras generaciones del Islam, que eran los que lo defendían y los que lo propagaron, que eran violentos todos también, porque las conquistas del Islam fueron violentas también, ¿cierto? Que eran los compañeros de Mahoma, los seguidores de Mahoma y algunos sucesores de los seguidores de Mahoma. Punto. El salafismo, otra vez, como decíamos, era un movimiento ideológico que como que tuvo más bríos y tuvo un impulso con la revolución en Irán del Estado y la instalación del Estado Islámico en Irán en el 79. Todo eso es lo mismo, todo deriva de ahí, los talibanes, este señor, el ayatollah, lo que pasó en Irak, lo que pasa en Siria, lo que pasa en Chechenia, lo que pasa en algunos lugares de Europa, incluso en los Balcanes, es todo lo mismo, todo parte de lo mismo, son grupos derivados que se inspiran en otros, como que es algo que se fue propagando, ¿sí? Y que se fue concretando a través de estas organizaciones, ¿sí? Ya, wahabismo, hablamos de salafismo. Wahabismo también es una corriente, un pensamiento, un movimiento ideológico, político-religioso. Ellos se asumen como político-religiosos, de hecho también tienen, luchan ahí en algunos lugares en el gobierno, bueno, no en todos, porque por ejemplo en el Arabia Saudita y Jordania hay monarquía, entonces todavía no se puede tanto, pero por ahí se meten. Fue creada el wahabismo por Mohammed ibn Abd al-Wahhab, como Mohammed Abdel Wahhab. Ya, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, entonces su nombre deriva de ahí, del señor Wahhab. Y se inspira en el salafismo, que lo hablamos recién, lo del Salaf Salih. Su objetivo principal al principio fue el derrocamiento de los gobiernos socialistas. Y ese trabajo, el wahabismo es parte de la... Sí, en parte es lo que protege las atrocidades en Arabia Saudita. Sí, exactamente. Yes. Y además estos grupos islámicos además muchas veces tienen muchos recursos. Vienen de grupos poderosos. Eso hace que tengan redes y otras cosas, ¿cierto? La Fanny dice, John Lennon dijo, el problema no es el mensajero ni el mensaje, sino el seguidor que malinterpreta el mensaje. Qué buena, sí. No sabía que John Lennon había hecho eso. Sí, eso mismo. Sí. Bueno, entonces, como les decía, esta corriente del wahabismo parte con este señor en 1700, a mediados de 1700, pero se mantiene como una ideología, como un pensamiento, como una rama, hasta los años 70 del siglo XX, que empieza a organizarse en núcleos ya más concretos de acción, inspirado por otros grupos, ¿cierto? Principalmente los hermanos musulmanes, y su objetivo principal es derrocar a los gobiernos socialistas. Ese es el objetivo primero. ¿Sí? Los wahabistas persiguen a los sufis. Aquí sí hay una lucha concreta y han hecho muchos atentados contra los sufis. Y se inspiran en el salafismo, lo que hablamos antes. Ya, entonces, hablamos de movimientos, ¿cierto? De movimientos
ideológicos islamistas. Ya. Otra cosa más concreta son las organizaciones paramilitares, terroristas. ¿Qué son? Algunas de las que conocemos, ¿cierto? ISIS. Que ISIS es una sigla en inglés, en realidad. Ellos no se llaman así en árabe. En árabe se llaman Daesh o Daesh, que es la sigla de, en árabe, Estado Islámico de Irak y el Levante. Pero ISIS es una sigla en inglés que significaría Islamic State of Iraq and Syria. ¿Sí? Ellos se llaman Daesh o Daesh, se autodenominan. Ya, este es un grupo paramilitar insurgente ya asumidamente, guerrilla total. Y además se han establecido como un protoestado, que le llaman Estado Islámico, que quizá hay otro concepto que han escuchado, el Estado Islámico, ya no es que exista. Sí, en Irán existió. Y ha existido en otros lados, que se toman ciertos territorios y establecen este Estado Islámico en ciertas zonas. Pero es un protoestado, no es un estado de verdad, ¿cierto? El ISIS es de naturaleza fundamentalista, yihadista, wahabista. Ya hablamos de todos los conceptos. Tiene alianza con Al-Qaeda. Y a ISIS le gusta mucho la propaganda. Mucho. Desde el 2014 hace muchos videos en YouTube de ejecuciones. Uno de los primeros fue cuando le cortaron la cabeza a un periodista de Estados Unidos. James Foley. Otro grupo organizado paramilitares, Hamas, que es una organización palestina, que también se declara yihadista, nacionalista e islamista. Esos fueron los del atentado a la mezquita en Afganistán. Sí, bueno, es que ¿sabéis qué, Fanny? Yo no sé. Bueno, un grupo se lo adjudica, pero yo te aseguro que están todos ayudando. O sea, porque esto funciona muy en las sombras, po. Porque tenéis que, o sea, para poder entrar los armamentos, las bombas, no sé qué, para poner gente ahí donde van a hacer el atentado necesitáis muchas redes, como pasar por carretera, y eso solo puede ser a través de las conexiones de estos grupos. No se entiende de otra manera. Porque hay lugares además que son difíciles, que hay montañas, que no son territorios muy escarpados, que no se conocen, no se entienden, que solo los conoce un lugareño. Entonces yo estoy segura que tiene que ver con eso, con la unión de estos grupos. Ojalá lo usaran para algo más bonito. Bueno. Y el otro grupo es Hezbollah, que es del Líbano. Por eso les digo, todos estos grupos jamás, entre otras cosas, no le permitían... Sí, exactamente. No le permitían entrar a su país. Sí. Bueno, todos estos grupos como que declaran, como que dicen, declaran como una ejecución. Entonces, según ellos, te llevan a un tribunal y como que definen tu ejecución. Entonces, si te encuentran, te ejecutan. Eso lo han hecho con un montón de gente. Con muchos escritores. Con Salman Rushdie, por ejemplo. Con el Naguib Mahfouz de Egipto. Mucho. ¿Por qué? Porque hablan del Islam, porque, claro, atacan estas cosas. Contra cantantes también, artistas. Toda la gente que habla en contra. La Tajía Carioca también. La amenazaron ahí los hermanos musulmanes. La perseguían. Hubo un tiempo que tuvo que estar media guardadita, de hecho. Sí. Hay cosas que no se saben allá, ni siquiera allá mucho, pero como que se cuentan así un poco, para allá. Bueno, ¿cuáles son las como en este momento, en la actualidad, como lo más... la colaboración interna lleva mucho, sí. Hezbollah es un partido político también, sí. Acá en Argentina lo declararon terrorista, entonces todos los argentinos que estaban afiliados al partido político fueron considerados terroristas. Sí, lo mismo que hablábamos al principio, ¿cierto? Que como toda esta reflexión, este cuestionamiento nace de una reflexión también respecto a la identidad nacional, por lo tanto, este islamismo se mezcla con el nacionalismo, por una parte, esa es una razón. Y por otro lado, hablábamos de los preceptos y todo lo que pasa con el islamismo, que incluye de alguna manera la idea de establecer el poder político para poder sostener estas ideas. Si tú lo lograste, la única manera es a través de eso. Entonces,
siempre está medido con el poder político, además de estos grupos paramilitares. La Telma dice que ayer pilló Desert Dancers. Ah, y es impensable vivir sin poder bailar libremente. Oh, sí. Pero eso pasa en muchos de estos lugares. Nos cuenta que fueron perseguidos hasta que no les pudieran encontrar conexión real más que la parte política. Sí. Muy claramente explicado. Qué bueno. Sí, esto es complicado, chiquilla. Es bien complicado. Lo que traté de hacer yo en este live fue aclararlo, desenredar la madeja un poco, porque yo sé que hay como que uno se pone lo que preguntaba la Pau, a veces uno lee libros y como ay, fechas, muchas fechas y los nombres de todos los líderes y ya, súper bien, si quieres entender a un grupo en especial, pero lo importante es tratar de unirlo y de desenredar la madeja, de ver las conexiones, ¿sí? Y decir, esto tiene que ver, entonces, claro, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos? Miren el vínculo que vamos a hacer. ¿Se acuerdan del live que hicimos sobre las bailarinas? La situación de las bailarinas en Egipto y en Dubái. Y hablábamos de la Musanafat, que es una especie, una parte del Ministerio de Cultura en Egipto que fiscaliza, como que hace censura. Ya, esa entidad está súper influenciada por la hermandad musulmana hoy. Cuando fue la revolución en Egipto, de hecho el 2011, la hermandad musulmana, porque siempre aprovecha esa crisis, la hermandad musulmana se quiso meter inmediatamente. Y ahí hubo otras presiones, hubo un golpe de estado. Bueno, es que después de la revolución del 2011 estuvo bien complicado. Como que los gobiernos duraban, no sé, un año o menos, 2 años. Y ahí los hermanos musulmanes también se metieron, así que ojo, siempre hay algo ahí. Claro, y uno dice es político y es poder, pero es que no es solo poder, porque lo que hablábamos de los talibanes, si los talibanes quisieran poder y plata, ya estaríamos listas ya. O sea, se dice que Al Qaeda tiene 2.200 millones de dólares. 2.200 millones de dólares. No es eso, claramente. No quieren plata, no quieren poder. De hecho, Al Qaeda tiene ahí unos vínculos también con el narcotráfico, con el opio y otras. Y ellos como que negocian dándoles, ofreciéndoles poder a la gente, poder y dinero, porque tienen mucho. Ya, si tú quieres ser el presidente, puedes ser el presidente, pero apóyanos. ¿Quieres plata? Toma, tienes plata. No le importa eso. Eso es lo más difícil de combatir, porque es algo que está instalado, implantado muy, muy adentro, ideológicamente, que podemos tildar de todas las maneras que podemos, que queramos, como de psicopatía social, lo que sea. Pero es así, por eso es tan difícil de combatir, porque no se soluciona con el poder y el dinero. Como que en otros lados, que aquí, vamos a tener que decirlo, el mismo presidente está de nuevo metido en problemas por el poder y el dinero, siempre es lo mismo. Pero aquí no les basta eso, eso no es el tema, eso es un medio para ellos. Eso es lo más complicado. ¿Sí? Ya, ¿alguna pregunta? Terminé de hablar, porque, traté de ordenarme mucho hoy día porque si no podíamos dispersar. Porque era bien complicado el tema, pero lo logramos, creo, ¿no? Quiero explicar esto, porque la otra vez como que lo quedé debiendo. Cuando hicimos el live de los talibanes precisamente, lo quedé debiendo. Entonces lo vamos a hablar ahora, un poquito, muy simple. ¿Qué es la diferencia entre los chiitas y los sunitas? ¿La conocen? Estuve escuchándote atentamente y me surgió una duda. ¡Ah! ¡Ay, me encanta! Alma Medula, estamos en la conexión misma. Mira, por favor. Sincronía. Justo iba a hablar de eso, porque tiene que ver. No son una... Sí. Son ramas, en realidad. Pero son ramas como de las más antiguas. No tienen que ver, los chiitas y los sunitas no tienen que ver con una rama del Islam basada en la interpretación del Corán o de la fe. No, tiene que ver con algo súper concreto y súper antiguo. Los chiitas y los sunitas se diferencian porque están en desacuerdo con quién tenía que suceder a Mahoma. Eso es el problema. Esa es la diferencia entre ellos. Es súper antigua,
súper del origen. O sea, cuando generalmente hay una crisis cuando se muere el líder, ¿cierto? Como que ahí vienen también como disputas de poder. Hay muchas series en Netflix como de los zares, no sé qué, y cosas históricas como que hablan precisamente de eso, de qué manera queda siempre la escoba cuando se Napoleón para adelante, todo, siempre hay un problema cuando se muere el líder, ¿cierto? En este caso, imagínense, que se haya muerto la persona que logró propagar esto. O sea, es muy complejo, muy... Arabia Saudita es unida, sí, pero igual conviven, o sea, podemos decir que lo son sunitas o chiitas por el poder, pero hay sunitas y chiitas siempre, como se define, pero obviamente los que no son los de que establece el poder son perseguidos. En Egipto pasó mucho. Egipto solía ser sunita, después fue chiita y perseguían a los otros y así. Los chiitas, la palabra, o sea, el hecho de que se llamen chiitas, viene de chiah, que significa partidarios o seguidores. Eso significa, ellos son partidarios o seguidores porque ellos consideran que la sucesión del profeta tenía que ser basada en la familia del profeta, en la familia de sangre del profeta. Esa era su idea. ¿Sí? Bueno, hay, hay un menor porcentaje de chiitas, el mayor porcentaje de sunitas. Entonces, ellos creen que el sucesor tenía que ser Ali ibn Abi Talib. ¿Sí? Que era el primo y el yerno de Mahoma. Ellos creían que él tenía que ser el sucesor de familia. Y por lo tanto, se negaron a reconocer a todos los califas que se establecieron. Otros, que fueron otros. ¿Sí? Igual Ali fue califa en un momento. Logró el título después, pero después de mucho tiempo. Y después lo sacaron igual. Porque lo acusaron de que había querido matar a su antecesor. Ya, entonces estos creen Shia partidarios de la sucesión por la sangre y la familia del profeta. Y los sunitas, que son los mayoritarios, ¿cierto? Ellos son devotos de la sunna, que son la colección de dichos y hechos atribuidos al profeta Mahoma. Y ahí, ellos, porque lo que pasa es que Mahoma no estableció al sucesor, ¿no? Así concretamente, pero dijo cosas que los sunitas interpretan. Y ellos interpretan que el sucesor tiene que ser definido según la sunna, precisamente, según como las ideas, las palabras del profeta. En el fondo, los dos grupos quieren hacerle mucho caso al profeta, pero la forma es diferente, ¿sí? Entonces ellos, aquí se designaron al suegro de Mahoma. Y de ahí vinieron todos los otros. Eso es. Ese es el problema. Ese es el problema original. Estamos hablando de el año 632, chiquilla. Más o menos. Entonces, claro, mucho tiempo. Pero el problema es así, súper concreto. Ahora, el tema es que durante todos estos siglos que han pasado, chiitas y sunitas han fortalecido su pensamiento, su ideología, y han desarrollado una manera específica de interpretar el Corán y de vivir el Islam. Y eso se ha ido permeando en distintos países y lugares según la organización y según la estructura de la fe y de las autoridades ahí islámicas. Ese es el problema. Ese es el tema. Generalmente el islamismo es más bien sunita, salvo en Irán que era chiita. El Ayatollah Khomeini. Pero en general es sunita. De hecho, lo dicen.
Por ejemplo, lo ISIS. Dice que es yihadista, wahabista, salafista, sunita. Así. ¿Sí? Eso. Ya, esa es la explicación. Simple, ¿ah? No voy a entrar en detalle porque todo lo que pasó después es muy complicado y hay muchas cosas específicas y hay ciertas cosas que cambian, hay conceptos, palabras que cambian. En Pakistán, por ejemplo, hay toda una cosa muy específica que se desarrolló y así. Es complejo. Complejo. Ustedes saben que Pakistán, en rigor, es un lugar que nació de los musulmanes que se escaparon de India. Es más complejo que eso, lo estoy reduciendo y quizás simplificando, pero tiene mucho que ver con eso. Entonces ahí pasaron muchas cosas por primera vez, como que se establecieron cosas también. ¿Sí? Bueno, chiquilla, eso ha sido lo que quería compartir con ustedes. Me parece que es importante hablar de las oscuridades, de las sombras, para poder entender todas las luces que hay también en la realidad, en las realidades que nos interesan. Esto es parte del contexto de los países de donde vienen las danzas que bailamos. Muchas veces, precisamente estas tensiones en el Islam, que derivan en problemas políticos y sociales, tienen influencia en la danza también, en la cultura y en la danza, lo que decía la Telma. Así que me parece que es importante conocerlo, estar atentas ahí a algunas cosas que pasan. Quería decir una última cosa, a propósito de sombras. A propósito de sombras y oscuridades. Tuve un hater en los live, en los videos de los live, que creo que hizo un comentario privado, no lo hizo público, creo, no sé, no estoy segura. Porque alguien me dijo que no se veía, pero no sé, pero parece que lo hizo privado. Bueno, quiero decirle a ese hater que me explique un poco más a qué se refiere. Así que lo interpelo. David primero con mayúscula, segundo con minúscula. No pude ver mucho, no sé quién es. Vi su canal de YouTube, pero en realidad no hay ningún dato más. Y él hizo un comentario muy enojado y muy ofensivo hacia mí en un live sobre los gitanos, sobre el pueblo gitano. Dice que me tengo que ir a un manicomio. Yo creo, me imagino que David es gitano. Puede ser, no sé. O a lo mejor le molestó algo que dije en ese live que tiene que ver con algo, una opinión frente a alguna otra situación. Así que invito a David a que se explaye en su comentario. Porque estos espacios precisamente son para el debate, para la conversación, para el intercambio, para ampliar la mirada, para asumir que no vamos a pensar todos igual, que no vamos a cambiar a la otra persona, sino que tenemos que encontrar caminos para que las cosas fluyan. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a pegar cabezazos en la muralla. Desde el odio, siempre. No avanzamos así, ¿cierto? Eso. Bueno, igual me sorprende, porque bueno, varios de aquí saben que yo viví una situación de acoso y persecución en línea por una persona durante mucho tiempo, que a veces reaparece, pero que está bien calmado. Entonces fue muy impresionante porque era la primera vez que este comentario lo hacía una persona que no era ese personaje que me perseguía. Entonces fue como, wow, mira. Pero bueno, yo además me soy curiosa, entonces me gustaría saber qué le parece tan terrible que yo estoy loca, me tengo que ir a un manicomio. A raíz de lo que hablé con de los gitanos. Tampoco me voy a poner a ver el live para tratar de entenderlo. Te envío un abrazo. ¡Viva la libertad de expresión respetuosa! ¡Ah! Sí. Eso sí. Eso para mí. Qué fácil odiar y juzgar sin explicar, ¿cierto? Pucha David. Nada nuevo. Nair. Hola Nair. Un gusto Nair. Qué lindo tu nombre. De nada, Pao. Tantas Paos hoy. Tocayas, me gustan. Y te llamas Pao Espinosa. Y mi compañero, mi Eleazar, se llama Eleazar Espinosa. Entonces, como si yo tuviera una hija y le pusiera Paola, se llamaría Pao Espinosa. Pues se llamaría Pao Espinosa Jara. Qué bueno que les gustó, chiquillas. Un agrado, un gusto, un placer. Bueno, la próxima semana tenemos un live ya entretenido. Volvamos a la luz a entretenernos. Vamos a hablar del cine. Del cine en Egipto, por supuesto, porque ahí pasaron muchas cosas ligadas a la época de oro y otras.
Y vamos a hablar también del cine de otros lugares, como de Marruecos y otros lugares. Nair de Mar del Plata. ¡Ay, qué lindo! No conozco Mar del Plata. Mira, qué bonito. Hola Julia, muy claro, qué bueno que me encanta que me digan eso porque ese era mi principal objetivo, que lo entendieran, que aclaráramos conceptos, que abriéramos la mente, que ordenáramos un poco el tema, eso, así que súper. Ya, bueno, encontramos el otro miércoles entonces para hablar del cine egipcio y otros, ¿ya? Un abrazo queridas, besitos y abrazos para todas, buena semana, chao chao.